Bienvenidos comunidad de relatos secos escalofriantes. Hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. El frío del edificio de piedra de la Universidad de Edimburgo se adentraba en los huesos como si fuera parte del propio aire. Era otoño de 2008 cuando Eleanor Macmillan, de 89 años, cruzó la puerta del Museo de Anatomía por primera vez en su vida. Había pasado 65 años buscando a su hija Elspeth, la niña, que desapareció en un día de abril de 1943, cuando apenas tenía 24 años y llevaba 7 meses de gestación en su primer embarazo. Durante décadas, Eleanor recorrió cada rincón de Glasgow y sus alrededores. Habló con cientos de personas, presentó miles de quejas en las comisarías. Se le había dicho que quizás se había fugado con un amante, que quizás había muerto ahogada en el río Clyde, que quizás nunca volvería a verla. Pero la madre nunca dejó de creer que Elspeth estaba ahí, en algún lugar, esperando a que la encontraran. A lo largo de los años, colocó anuncios en periódicos, participó en programas de radio dedicados a casos de desaparición, y nunca dejó de llevar consigo una fotografía en miniatura de su hija. Aunque con el tiempo, el papel se volvió amarillento y los bordes se desgastaron. Ese día, acompañada por su nieta, la única hija de su segundo matrimonio, entró en la sala de preparaciones anatómicas humanas. Las luces tenues iluminaban recipientes de cristal grandes como armarios, donde fluidos oscuros conservaban cuerpos y partes de cuerpos que parecían suspendidos en el tiempo. Eleanor sintió el estómago revuelto, pero algo le impulsó a seguir caminando, como si una fuerza invisible le estuviera llevando hacia un punto exacto del recinto. Y entonces lo vio. Allí, en el extremo más oscuro de la sala, se encontraba un recipiente más grande que los demás. Dentro flotaba el cuerpo de una mujer embarazada, su rostro inmóvil, bajo una capa de formol amarillento por el paso de los años. Al principio, Eleanor se detuvo con la respiración atascada en la garganta. Había algo en la forma en que la mujer llevaba la cabeza, en el contorno de sus labios delgados, que le resultaba extrañamente familiar. Se acercó despacio, apoyando una mano temblorosa en el cristal frío. El guardián del museo intentó detenerla, diciendo que no se debía tocar las exhibiciones, pero ella no escuchó. Sus ojos se fijaron en la espalda de la mujer, donde, a pesar del líquido y los años, se distinguía claramente un lunar grande y de forma irregular exactamente igual que el que Elspeth tenía desde que era bebé. Un lunar que parecía una mancha de tinta con un punto claro en el centro. Más detalles fueron saliendo a la luz como si el tiempo se desvaneciera delante de sus ojos. La forma en que se curvaban los dedos de las manos, igual que cuando Elspeth tejía bufandas para ella en los inviernos. Una pequeña cicatriz en el cuello, producto de un corte que se había hecho cuando cayó de un árbol de manzanos a los 10 años. Incluso el pequeño hoyuelo en la mejilla derecha, que solo aparecía cuando sonreía. Eleanor no pudo contener un grito ahogado que se perdió en el silencio sepulcral del museo. Se quedó allí, inmóvil, mirando al recipiente como si fuera la única cosa en el mundo. Su nieta tuvo que llamar a las autoridades, porque la anciana se negaba a moverse de ese lugar ni siquiera para beber agua o sentarse. «Es mi hija», repetía una y otra vez, con la voz rota por las lágrimas que no dejaban de caer por sus mejillas arrugadas. «Es Elspeth, y mi nieta está dentro de ella». Las autoridades llegaron rápidamente, inicialmente pensando que se trataba de una anciana confundida por el paso de los años. Pero cuando Eleanor mostró fotografías de Elspeth tomadas poco antes de su desaparición, los oficiales se dieron cuenta de que había algo más en aquella historia. Se ordenó el cierre inmediato de la sala y se solicitó un análisis de ADN de la preparación. Las semanas siguientes fueron una agonía para Eleanor. El laboratorio tardó casi 2 meses en obtener resultados concluyentes, ya que el formol había alterado parte del material genético. Pero el día en que llegó la notificación, no hubo lugar a dudas. La mujer del museo era efectivamente Elspeth Macmillan, y el feto que llevaba en su vientre era su hijo, un varón que nunca llegó a ver la luz del día. La noticia causó conmoción en todo el Reino Unido. ¿Cómo había llegado el cuerpo de una mujer desaparecida a formar parte de la colección del museo? Los registros de la universidad solo mencionaban el ejemplar como pieza 347 mujer embarazada, origen desconocido, ingresada en 1945. No había documentos de donación, ni registros de autopsia legal, ni ningún tipo de permiso que justificara la presencia del cuerpo en la institución. Se investigaron antiguos archivos de la policía, hospitales y registros civiles, pero no se encontró ninguna pista. Se especuló con que algún médico de la época hubiera obtenido el cuerpo de manera ilegal, quizás pagando a alguien para que lo entregara, quizás aprovechándose de la confusión de la posguerra, cuando muchos casos de desaparición quedaron sin resolver. Algunos incluso hablaron de prácticas oscuras, de médicos que buscaban desesperadamente cuerpos para sus estudios anatómicos sin importar el precio que tuvieran que pagar. El terror de este caso no radica solo en la desaparición y el descubrimiento tardío de Elspeth, sino en la crueldad con la que fue tratada su memoria convertida en un objeto de exhibición. En una pieza más para ser observada por miles de personas durante más de 60 años, mientras su madre la buscaba con locura por cada calle de su ciudad. Después de una larga batalla legal, Eleanor consiguió recuperar el cuerpo de su hija y de su nieto.
En primavera de 2009, más de 65 años después de la desaparición del SPED, se celebró un funeral digno en el cementerio de Glasgow. Eleanor, con 90 años, colocó una rosa blanca sobre la tumba y finalmente pudo cerrar los ojos en paz, sabiendo que su hija ya no estaba sola ni expuesta al mirar ajeno de los desconocidos. Nunca se supo cómo llegó el SPED al Museo de Anatomía. Los archivos que pudieran haber arrojado luz sobre el caso habían sido destruidos en un incendio en los años 60, o simplemente nunca existieron. Queda solo la certeza de que el ser humano es capaz de cometer actos de una crueldad inconcebible, de convertir en mercancía lo que debería ser tratado con el máximo respeto. Nosotros somos Relatos Secos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.